perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Entonces, muchachos, ya que me dijeron que vamos a empezar desde cero para hablar de fisiología renal, tenemos que recordar unos pequeños conceptos, digamos, como es que de anatomía. ¿Sí me están escuchando y viendo bien? Sí. Dale, perfecto. Entonces tenemos que recordar unas cositas de anatomía. Entonces, como sabemos, tenemos dos riñones, eso es algo como básico. De esos dos riñones, pues anatómicamente el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, por la cuestión del hígado, ¿no? Sabemos también que esos riñones están entonces envueltos por tres capas. Entonces el riñón propiamente dicho está envuelto primero por una cápsula renal. Luego tiene una sustancia o digamos un tejido conectivo que se llama la grasa perivisceral. Y ya finalmente, digamos como que la envoltura más externa es la fascia renal. O sea que son tres capitas, ¿no? ¿Por qué son tan importantes esas capas? Por básicamente dos motivos. Porque me ayudan a darle más estabilidad al riñón, que no olvidemos que es un órgano retroperitoneal, o sea, está por detrás del peritoneo. Me le da más estabilidad y le brinda protección física. ¿Listo? Por ejemplo, en fracturas o en traumatismos, esa grasa perivisceral puede llegar a ser bastante importante. También es importante que sepan sobre todo referente a la grasa perivisceral, que esta cuando está disminuida por X o Y motivo, sobre todo en personas muy delgadas, como es grasa, en personas que son muy delgadas, que por ejemplo están cursando con una caquexia o tienen una baja ingesta calórica y todo eso, pues esta grasa desaparece. Y entonces si la grasa desaparece o disminuye, lo que sucede con el riñón es que queda como flotando. ¿Listo? Queda como así. Eso parece una luna, pero bueno, vamos a suponer que es un riñón. ¿Listo? Queda como flotando, queda con un espacio alrededor. Eso hace que digamos que el riñón quede como con un, por decirlo de forma coloquial, como con un beriberi, como con inestabilidad anatómica. Y al estar con esa inestabilidad, lo que puede producir es que el riñón dé vuelta sobre sí mismo, y como ustedes saben muy bien, de riñón sale ¿qué estructura? El uréter, ¿no? Tenemos dos uréteres, cada uno sale pues de un riñón. Hay incluso personas que tienen malformaciones congénitas, que tienen más de un uréter, como para que lo tomen en cuenta para embriología, que estudien ese tipo de malformaciones. Es importante que estudien eso en embriología, porque esa pregunta casi que es fija. En embriología les preguntan por las malformaciones en el desarrollo del tracto genitourinario. ¿Listo? Y por las semanas y eso. Importante que lo estudien. Pero entonces, como les comentaba, cuando no está esa grasa perivisceral, el riñón comienza como a dar vueltas. Y al dar vueltas genera como un nudo en el uréter y puede generar algo que se llama nefroptosis. ¿Listo? Y pues si yo tengo un nudo en mi uréter, pues básicamente la orina no va a poder pasar adecuadamente a través del uréter. Eso es lo que se conoce como nefroptosis. Y pues ya que vieron hoy lesión renal aguda, eso puede ser una causa de una lesión postrenal. ¿Listo? Nada más como para que lo tomen en cuenta. Ahora, como les estaba hablando, tenemos dos uréteres. La característica del uréter es ¿cuál? Primero que tiene peristaltismo, eso es algo que mucha gente como que olvida, pero el uréter tiene peristaltismo. ¿Listo? Por eso cuando yo tengo un cálculo por acá, pues si mi uréter se contrae, es como si yo contrayera pues tejido vivo contra una, digamos, como un pedazo de vidrio o una piedra que está bastante piluda. Entonces es natural que en esa contracción pues se genere el famoso cólico renal, ¿no? En la ureterolitiasis. Entonces, claro, si yo tengo un pedazo de vidrio o un pedazo de piedra en mi uréter y mi uréter se contrae constantemente contra ella, pues ¿qué va a generar? Dolor, que es el cólico renal característico pues de los cálculos de los uréteres o la ureterolitiasis. Y pues además,
como es digamos, un objeto que tiene, digamos, como características que puede llevar a que forme laceraciones, pues es natural también que si se me lacera pues el uréter, haya sangre, ¿no? Entonces puede generar hematuria, que es algo que veremos en patología, que se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de hematuria, ¿no? Que no todos los tipos de hematuria son iguales, y que eso es importante saber. Ahora, ya hablamos entonces de riñón, hablamos de los uréteres tienen unas características muy importantes, que es que tienen principalmente tres engrosamientos, digamos, no, más bien tienen tres adelgazamientos, eso es la palabra. Esos tres adelgazamientos son los siguientes, entonces vamos a dejarlo por acá. Este es mi uréter y va a tener tres adelgazamientos, uno por acá y uno por acá. Este primero va a estar en la pelvis o cerca de la pelvis renal, esto, o sea, cerca del riñón. Esta se llama la zona o el adelgazamiento pielo-ureteral. ¿Listo? ¿Por qué pielo-ureteral? Pielo, todo lo que ustedes echen de pielo, quiero que piensen siempre en la pelvis renal. ¿Listo? No olviden que el riñón, pues no es como que saquen uretres de la nada, sino que antes, acá a nivel de riñón, tenemos una estructura que se llama la pelvis renal, ¿verdad? Y es de esta pelvis renal que les estoy mencionando que nace propiamente dicho el uréter. Entonces, todo lo que sea con pelvis renal tiene la palabra pielo. Entonces, por eso, esta unión entre el uréter y la pelvis renal se llama pielo, de pelvis renal y ureteral, pues uréter, ¿no? Sencillito. También con el pielo está, por ejemplo, la pielonefritis, que es la infección de la pelvis renal. Eso entonces como para que vean, por ejemplo, ese tipo de términos que son bastante sencillos. Ahora, importante esta primera piel ureteral. También hay otra que sucede, digamos, a nivel de la bifurcación de una arteria bastante grande, que es la arteria ilíaca. ¿Listo? Cuando la arteria ilíaca se está bifurcando, o sea, se está dividiendo en arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna, como el uréter pasa por encima de esa arteria como que presiona el uréter y genera el segundo adelgazamiento. Este se llama, digamos, como que la estenosis o el adelgazamiento, como quieran decirlo, de la arteria ilíaca. ¿Listo? Tal cual. No hay mucho que explicar acá. Y ya el último será entonces cuando el riñón, digo, el uréter esté llegando para entrar en contacto con la pelvis, con la vejiga. ¿Listo? Es la palabra. Entonces, cuando se bajan los uréteres y una con la vejiga, ahí se va a generar el tercer adelgazamiento, que es la unión urétero-vesical. Urétero, pues, uréter y vesical de vejiga. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué estamos aprendiendo eso? ¿Cuál es el sentido de que pues, uno sepa que están esos tres adelgazamientos? Pues que en estas tres zonas, ya sea en la piel ureteral, en la de la arteria ilíaca o en la piel vesical, digo, en la uretero-vesical, se puede generar, digamos, como que la acumulación o digamos como el posicionamiento del 95% de los cálculos renales. ¿Listo? O sea, el 95% de los cálculos está en una de estas zonas. Entonces es importante conocerlo, porque asimismo hay unos puntos semiológicos que ustedes verán más adelante, en donde uno puede tocar al paciente para saber más o menos dónde está el cálculo. ¿Listo? Pero nada más es un concepto de anatomía que siempre preguntan, digamos, en el modular, entonces es importante que lo aprendan también. Ahora, ya a nivel de la vejiga, entonces pues ustedes ya saben que pues ingresan ambos uréteres y hacen un triángulo con la uretra. Forman el famoso trígono vesical. ¿Listo? Entonces, por donde entra cada uréter se forma algo que se llama el miato urinario. ¿Listo? El miato urinario. Y pues hay dos, ¿no? Uno y dos, que es uno para cada uréter. Y ya luego, pues con la uretra, que es esta zona de acá, se forma ese trígono vesical. Algo importante que tiene que estar de la vejiga, pues que tiene músculo detrusor, algo muy importante que no pueden olvidar, y que este músculo detrusor esté inervado de S2 a S4.
de forma parasimpática. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay, digamos, por ejemplo, traumatismos raquimedulares, o sea, de la médula espinal, que esté por encima de esto, pues entonces se puede generar una afectación de estos segmentos medulares, y la afectación de estos segmentos medulares puede generar alteraciones en la vejiga. ¿Listo? Entonces es importante. Entonces, tomando una vez en cuenta esto, vamos a avanzar al hecho de que puede ser por traumatismos o también puede ser por enfermedades que afectan los nervios, como puede ser la diabetes, o puede ser la esclerosis múltiple, o puede ser todas esas enfermedades degenerativas que ustedes ya conocen. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, llega una confusión que es bastante frecuente, que es el músculo detrusor, ¿es el mismo músculo del esfínter? No. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, digamos que sí y no. ¿Listo? El esfínter interno, o sea, el esfínter vesical interno, sí es parte del músculo detrusor. ¿Listo? Para que lo tomen en cuenta. Pero el esfínter vesical externo no es parte del músculo detrusor. ¿Por qué? Porque el esfínter vesical externo no está inervado por el sistema nervioso autónomo, sino que está inervado de forma somática por el nervio pudendo. ¿Listo? Este está inervado de forma somática, el esfínter vesical externo está inervado de forma somática por el nervio pudendo. ¿Listo? ¿Así vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? De pronto no entendieron algo. Yo no, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya tomando en cuenta esto, pues entonces estamos, digamos, como que avanzando en la mayor parte de la anatomía y lo que quería yo que sí o sí ustedes supieran. Esto de anatomía, que está muy relacionado con la fisiología y pues con la fisiopatología. Ahora sí, vamos a hablar de la fisiología propiamente dicha, la mejor parte. Entonces ya entendimos esto. Bueno, algo importante que también pueden llegar a preguntarles sobre la uretra es lo siguiente. La uretra, pues en las mujeres y en los hombres, pues tienen dimensiones muy distintas. En los hombres suele ser aproximadamente 10 centímetros más larga que en las mujeres. Entonces, las mujeres suele ser como de 6, en los hombres suele ser como de 16 centímetros de, digamos, como que de longitud. ¿Listo? ¿Esto por qué es tan importante? Porque esta es la explicación por la cual las mujeres tienen infecciones de vías urinarias mucho más frecuentes que los hombres, ¿no? Porque como la uretra está tan corta, es fácil para que las bacterias asciendan y pues infecten la vejiga, ¿no? Que es la cistitis o la infección de vías urinarias bajas. Entonces es importante para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, listo. Eso era otra cosa que quería que supieran. Ahora sí vamos a hablar de la fisiología, de la mejor parte de renal, ¿no? Lo más interesante. Entonces la fisiología renal, vamos a partir de ella, primero explicando cuáles son las funciones de riñón y las vamos a ir, digamos, como desglosando. Entonces las funciones de riñón son principalmente 4 o 5, dependiendo de quién lo pregunte. ¿Listo? Pero vamos a dejar en 4 por el momento. Entonces la primera y la más importante es el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Listo? Entonces la primera más importante es el equilibrio hidroelectrolítico. O sea, el riñón me ayuda a manejar el agua y los iones que tenemos en ella. Y eso es muy, muy importante porque digamos que la falla de esa función suele ser la que más pacientes mata y la que digamos que clínicamente más nos importa, ¿listo? Entonces cuando el riñón no funciona bien, el paciente acumula agua, entonces se edematiza, digamos que dependiendo de qué tan dañado esté el riñón o cómo esté dañado el riñón, pues el paciente puede acumular más agua o menos agua, ¿listo? Más líquido o menos líquido.
Y lo otro muy importante es que balances en iones tan importantes como el sodio, el potasio, el calcio o el cloro puede tener repercusiones, yo creo que ustedes ya tal vez vieron con Barrera, a nivel del potencial de acción cardíaco. Entonces se puede generar arritmias, paradas cardíacas, o se puede generar también alteraciones musculares, alteraciones neurológicas. O sea, muy importante. ¿Listo? O sea que digamos que esa es la más importante porque es la que más fácilmente nos puede matar. Ahora, si tomamos en cuenta lo siguiente, la siguiente función es el equilibrio ácido-base. ¿Listo? Entonces, el riñón es conocido por excelencia por su gran capacidad para manejar el pH sanguíneo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con el sistema respiratorio? Que el riñón suele responder a las alteraciones del pH de una forma un poco más crónica. ¿Listo? O sea, no es como tan rápido que reaccione. Reacciona en un plazo de unas 48 o 72 horas. O sea, se demora mucho más de lo que se demora, por ejemplo, el sistema respiratorio. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta siempre. Y además, pues lo hace mediante el control de los hidrogeniones y la acumulación de bicarbonato o síntesis de bicarbonato, que eso lo veremos mucho mejor más adelante. ¿Listo? De bicarbonato. Ahora, otra función supremamente importante, ¿cuál es? Lo que sería la función de eliminación de desechos. Los famosos cenurióticos, ¿listo? Los cenurióticos pueden ser ¿cuáles? Pueden ser sustancias endógenas o exógenas, ¿listo? Cenurióticos endógenos pueden ser, por ejemplo, los desechos nitrogenados. O, por ejemplo, los ácidos orgánicos. Que eso los hablaremos mucho cuando hablemos de los transportadores ODA. O los transportadores de aniones orgánicos. O sea, lo veremos mucho más en profundidad un poco más adelante. O pueden ser exógenos como tipo fármacos, principalmente. ¿Listo? Como contraste, muchos antibióticos, la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal. Y los que no, pues lo hacen por vía biliar. ¿Listo? Pero el 80% se eliminan por vía renal. Entonces es muy importante en los pacientes que tienen un riñón malo o un riñón que no funciona adecuadamente, ajustar las dosis de los fármacos. ¿Listo? Y ahora vamos a ver la cuarta función del riñón, que es la función endocrina. ¿Listo? La función endocrina, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que el riñón tiene la capacidad de sintetizar hormonas que van a influenciar, digamos, sistemas más allá del genito urinario. Entonces, por ejemplo, el riñón puede sintetizar eritropoyetina y puede activar al calcitriol. ¿Listo? También produce renina, pero la renina sí actúa, digamos, de forma indirecta a nivel renal. En cambio, la eritropoyetina pues, me ayuda a sintetizar glóbulos rojos y el calcitriol me ayuda a aumentar los niveles de calcio. Entonces, hasta ahí todo va súper bien, ¿verdad? ¿Así hay alguna duda? ¿Yes? ¿No? Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a avanzar a la parte de los mecanismos que tiene el riñón pues para llevar a cabalidad esas funciones. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, muy bonito todo hasta acá, pues muy sencillito, pero entonces ¿cómo hace el riñón para llevar a cabo esas funciones? Pues de la siguiente forma, igual de fácil. El riñón tiene principalmente 4 mecanismos, ¿listo? O 4 procesos, sería mejor decir. Que ustedes los conocen muy bien. Tienen la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Y ustedes dirán, ¿por qué puse la excreción en rojo? Porque la excreción es un proceso que no es activo, sino que es pasivo.
¿Listo? O sea que no utiliza energía. Porque lógico, lo que se excreta es lo que no se tocó, lo que se dejó ahí, ¿verdad? O sea, lo que se quedó a nivel renal, o lo que fue producto de la secreción, o lo que no se reabsorbió. O sea, básicamente un resultado. O sea, no es como que el riñón diga, voy a excretar. Más bien el riñón filtra, reabsorbe y secreta, y pues lo que queda es lo que se excreta. ¿Listo? O sea, es como un resultado, algo más pasivo. Pero lo que sí es muy importante conocer es la filtración, la reabsorción y la secreción. ¿Y cómo sucede eso? Entonces, la filtración básicamente sucede de la siguiente forma. Entonces, vamos a hacer un pequeño, ligerísimo repasito de la anatomía de una nefrona. Entonces, como ustedes saben, la nefrona tiene una cápsula de Bowman, tiene un túbulo contorneado proximal, tiene una sagela descendente y una sagela ascendente, un túbulo contorneado distal y un túbulo colector, ¿no? Y pues a la nefrona es profundida principalmente por un capilar glomerular, que viene de una arteriola aferente y de ahí sale hacia una arteriola eferente. Cuestiones importantes que tenemos que tomar en cuenta de la nefrona. Lo siguiente, que básicamente pues toda la perfusión viene de un sistema, digamos, como bastante intrincado de arterias y de capilares, que es básicamente, primero vamos a tener una arteria renal que sale de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, sale la arteria renal. Esa arteria renal sale más o menos a nivel de L1 o L2. Luego esta arteria renal llega a riñón y ojo, porque eso también es pregunta de modular. Esta arteria renal se divide en una arteria posterior y una arteria anterior. Y luego esta arteria anterior se divide en segmentos. ¿Listo? Se divide en 4 segmentos que son los que en última instancia me van a llevar a perfundir a riñón. ¿Listo? Entonces tienen unas superiores y unas inferiores. Entonces hay una anterior superior, una anterior inferior y una inferior. O depende pues del texto, digamos que les dan nombres diferentes. ¿Listo? Eso es importante que lo repasen en anatomía para que sepan bien cuáles son los nombres pues, que les están dando los profes. A mí me dieron unos, pero pues a ustedes les están dando unos diferentes. Entonces es importante que repasen cuáles son los nombres. ¿Listo? El caso está porque es importante saber eso, porque es importante saber que hay una posterior y una anterior que se divide en segmentos. La característica de la perfusión renal es básicamente que, como bien lo dice el nombre, estas arterias son segmentarias. Estas arterias segmentarias tienen la característica de que no tienen anastomosis. ¿Cómo así? ¿Qué es una anastomosis? Una anastomosis es, por ejemplo, lo que es el polígono de Willis, que es algo, digamos, del sistema neurológico. El polígono de Willis está ahí para que si se ocluye una arteria, otra arteria, digamos, como que compense, ¿no? Eso es una anastomosis. Las arterias renales no tienen eso. Eso quiere decir que si se muere esta arteria, digamos, anterior superior, pues entonces va a morir el segmento de riñón. ¿Listo? Porque toda la perfusión dependía de esa arteria. Entonces, importante también para que lo repasen. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a hablar de la filtración. Entonces, por definición, ¿la filtración qué es? Pues es el paso de una sustancia a través de un filtro, ¿no? Sencillo. ¿La filtración qué es? Es el paso de una sustancia a través de un filtro. Este filtro se va a llamar básicamente glomérulo, membrana basal y podocitos. ¿Listo? Pero eso lo veremos un poquito mejor ahorita en unos minutos. Pero entonces primero hablemos qué sustancia es la que pasa. La sustancia que pasa es la siguiente. Va a ser pues lógicamente la sangre, ¿no? Pero entonces va a tener unas características. Entonces partamos de la sangre.
¿Cuál es el gasto cardíaco? Usted ya le dio con barrera 5 litros por minuto en un varón de 70 kilos, ¿no? De ese gasto cardíaco, el 20% se va a ir para el riñón. ¿Cuánto es el 20% de 5 litros por minuto? 1 litro por minuto. O sea, una cantidad de sangre bastante importante. Le llega al riñón cada minuto. O sea que en una hora le llegan 60 litros. O sea que en 10 horas le llegan 600 litros. En 20 horas le llegan 1200 litros. Y en 24 horas le puede estar llegando 1440 litros. O sea, es una cantidad bastante grande de sangre, la que hace el riñón todos los días. Pero entonces no es que todos esos litros se filtren. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque resulta que, como dijimos que era sangre, la sangre tiene la característica de que es un 55% plasma y es un 45% células, ¿no? O sea que, ojo ahí, ¿las células se van a filtrar? No, porque hay un filtro. Listo, lo veremos un poquito mejor ahorita. Pero este componente, ese 45% de células, no se filtra. Eso quiere decir que de ese litro de sangre, solo lo equivalente al plasma se filtra. Entonces, si estamos hablando de un litro de sangre, el 55% de plasma sería 550 mililitros, ¿no? O sea que esto es lo que se filtra por minuto de plasma. Ahora, ¿qué sucede con esos 550 mililitros por minuto de plasma? ¿Todos alcanzan a pasar el filtro? No. Solo alcanza a pasar un 20% del plasma. De un 20 a un 25% del plasma. ¿Listo? O sea que pasa aproximadamente de 110 a 125 mililitros por minuto. Y ustedes, como pueden ver acá, esta es la tasa de filtración glomerular, ¿no? O sea que si se dan cuenta, la tasa de filtración glomerular no es algo inventado, verdaderamente tiene una lógica, ¿no? Pues hombre, si lo que se filtra es sangre, pues ¿cuánta sangre le llega al riñón? El gasto cardíaco son 5 litros, le llega el 20%, pues le llega 1 litro. ¿De la sangre todo se filtra? No, solo lo que es plasma. O sea, solo 550 litros o el 55% de ese litro que me estaba llegando. ¿Y luego qué? ¿Todo el plasma alcanza a filtrarse? No, porque como la sangre va tan rápido, solo alcanza a filtrarse un 20 o 25% de lo que le llegó de plasma, que entonces era la tasa de filtración glomerular por minuto de 110 a 125 mililitros por minuto. Entonces aquí vamos supremamente bien. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver entonces estos 110 a 125 milímetros de minuto, ¿por dónde es que pasan? O sea, esos 110 a 125 milímetros por minuto, ¿cuál es el filtro al que se enfrenta? Entonces, si ustedes recuerdan, acá se está filtrando y por acá hay una barrera. ¿Listo? 3 barreras. Estas barreras pues, van a actuar como filtro. Y van a estar constituidos por esas paredes que ya les dije. La primera va a ser el glomérulo, que es un epitelio con unas características, digo, un endotelio con unas características especiales. Luego va a estar la membrana basal, que también tiene unas características especiales. Y luego van a estar unas células que tienen piecitos, por eso ya las llamamos los podocitos. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 grandes barreras contra las que se enfrentan, pues esos 110 a 125 mililitros por minuto. ¿Listo? Entonces, la primera barrera es el endotelio. Este endotelio tiene la característica de que es fenestrado. ¿Listo? O sea que es como un colador. Está bien fenestrado. Y estas fenestras ayudan a que pase una gran cantidad de líquido, pero a que no pasen células. ¿Listo? O sea que acá se filtró ese 45% de la sangre que eran células. Luego viene la segunda fase, que es la membrana basal. Esta membrana basal está constituida principalmente por una proteína que es el colágeno.
Esto porque es importante. El colágeno, al ser una proteína, tiene una carga neta negativa. Entonces el colágeno ayuda a que otras proteínas grandes, que también tienen carga negativa, se repelan pues cuando se encuentran con esa carga negativa. Entonces no pueden pasar las proteínas grandes. ¿Listo? Y luego nos encontramos ya con la parte más fina, que es la membrana o el diafragma positario. Entonces el diafragma positario va a estar constituido principalmente por dos proteínas, que son la nefrina y la podosina. Ambas igual de importantes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, hasta ahora todo claro. Vale, perfecto. Entonces ya entendiendo eso, vamos a ver el siguiente escenario. Esta nefrina y esta podosina me van a ayudar a excluir aquellas proteínas más pequeñas. ¿Listo? Aquellos sobre todo que sean mayores a 67 kilodaltons, que es precisamente el tamaño de una proteína que ustedes van a escuchar de ahora en adelante toda su vida, que es la albúmina. ¿Listo? Entonces, esa albúmina no va a poder pasar adecuadamente, digamos, gracias a la nefrina y a la podosina. Entonces, digamos como que la albúmina es como la última proteína que no alcanza a pasar. O sea que ella sí logra pasar la membrana basal, pero no logra pasar la nefrina y la podosina. Eso quiere decir que la membrana basal solo excluye las proteínas más grandes, mientras que la membrana podocitaria o el diafragma podocitario me excluye las proteínas más pequeñas. ¿Listo? Las proteínas más pequeñas, como la albúmina precisamente. Entonces, súper bien. Ahora, vamos al otro lado. Ustedes dirán, eso a mí, ¿para qué me sirve saberlo? Para el modular, realmente, bueno, sí, pero también nos puede servir mucho para los pacientes y también para el modular, pero no solo en fisiología, sino también en patología. ¿En qué sentido? Si ustedes recuerdan, yo les dije que son como 3 capas, ¿no? Entonces, vamos a dividir estas capas así. ¿Listo? Entonces va a haber una capa que es solo azulita, solo los podocitos, y va a haber otra capa que es de los 3, ¿listo? O sea, de membrana basal, de endotelio, de membrana basal y de podocitos, ¿listo? Ustedes dirán, ¿para qué los dividimos así? ¿Por qué? Porque acá vamos a poder diferenciar síndrome nefrítico de síndrome nefrótico, de tal forma que el síndrome nefrítico tiene la característica de que daña las 3 capas, ¿listo? Daña tanto endotelio como membrana basal como podocitos. Por ende, si se me daña el endotelio, logran pasar las células, ¿listo? Las células pasan si el endotelio está dañado, y entonces, ¿cuál es la célula más abundante de la sangre? Pues los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si pasan células, pasan los glóbulos rojos, y entonces se genera hematuria. ¿Listo? Que es una característica del síndrome nefrítico. Genera hematuria. Además, si se dañaron ambas capas, tanto la membrana basal como la membrana podocitaria, se va a generar proteinuria. ¿Listo? Van a pasar las proteínas. Pero entonces, miren, acá es donde llega la lógica de precisamente el saber por qué esto es así. La proteinuria en este caso va a ser proteinuria no selectiva. ¿Cómo así? Que pasan tantas proteínas grandes como proteínas pequeñas. ¿Listo?
proteinuria no selectiva. O sea, pasa desde las grandes hasta las pequeñas. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso, que se me pasan tanto las proteínas grandes como las pequeñas. Ahora, la otra situación. Se puede generar también edema, se puede generar también otros síntomas, pero eso lo veremos también. Edema sobre todo en párpados, matutino. Y se puede generar hipertensión arterial. Pero pues estos dos síntomas, que son el edema y la hipertensión arterial, los veremos luego cuando hablemos ya bien de síndrome nefrítico y de síndrome nefrótico. Por ahora lo que quiero que entiendan es la lógica, ¿no? Si se me hallan las tres barreras, pues entonces ya no tengo filtro. Y si ya no tengo filtro, pues entonces, ¿cuál es el gran problema? Pues que se me pasa todo lo que antes se me filtraba. O sea, me pasan células, sangre, ¿no? Glóbulos en la orina, hematuria. Me pasan proteínas, tanto grandes como pequeñas, porque se me dañó tanto membrana basal como podocitos. Pues entonces, ¿qué sucede? Proteinuria selectiva, no, porque pasan tanto grandes como pequeñas. Entonces, proteinuria no selectiva. Y ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico me va a atacar solo la tercera parte, los podocitos. Entonces, como se me atacan los podocitos, pierdo ese filtro que yo tenía contra la albúmina, ¿listo? Principalmente, aunque hay otras proteínas. Entonces, los pacientes desarrollan albuminuria, o lo que es lo mismo, proteinuria específica, porque se me está afectando específicamente un grupo de proteínas, las más pequeñas. ¿Listo? Entonces, proteinuria selectiva. Además de que sus pacientes también generan, pues para que lo vayan escuchando, no hay nada como la repetición, pues para que ustedes puedan aprender, que generan también otros síntomas, que son edema, pero más generalizado, por ejemplo, en miembros inferiores, o por ejemplo ascitis, que se ve más en el peritoneo, y además también generan alteraciones en los lípidos, puede generar hipercolesterolemia, por la posibilidad de unas proteínas que se tienen que aprender, que son la lecitina, acetiltransferasa y la lipasa. ¿Listo? Esas dos. LCAT y lipasa. Solo como para que las conozcan, eso lo preguntaba mucho Sánchez, no sé si de pronto pueda haber hablado de eso, nada más como para que lo tengan en cuenta. Lo que sí es importante es que sepan que sí se alteran los lípidos, o sea, hay una hipercolesterolemia en el síndrome nefrótico. Igual todo eso, nuevamente les digo, anótenlo, véanlo, menciónenlo, tenganlo en la mente, pero igual nosotros más adelante lo veremos otra vez mucho más en profundidad. Pero por ahora, ahí está la lógica de la importancia de esta barrera. Ahora ustedes dirán, bueno, ya sé cuánto se filtra, ya sé a través de qué se filtra, pero entonces, ¿qué es lo que hace que se pueda filtrar la sangre? O sea, ¿qué es lo que la empuja? Pues entonces, ese empujón, o digamos ese proceso de presiones, va a estar dado por las fuerzas de Starling, ¿listo? O las presiones de Starling. ¿Listo? Las presiones de Starling. Entonces, las presiones de Starling, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Primero, conozcámoslas, afiancémonos con ellas y luego las vamos a aplicar al riñón. Entonces, las presiones de Starling, yo no sé por qué la gente se complica tanto si son bastante sencillas. Tal vez a veces las explican mal, pero son mucho más sencillas de lo que parece. Básicamente tengo un capilar. Esperen que este capilar quedó muy feo. Vamos a hacerlo bonito. Hagámoslo así. Tengo un capilar y tengo un intersticio, ¿no? O sea, tengo lo que está dentro de los vasos sanguíneos y lo que está fuera de los vasos sanguíneos.
Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se comunican ellos dos? ¿Cómo intercambian sustancias? Pues las presiones de Stalin están principalmente para eso, para el intercambio de sustancias, como oxígeno, como agua, como nutrientes. ¿Listo? Entonces, básicamente, para que algo salga del capilar al intersticio, pues tiene que tener más fuerza de lo que tiene el intersticio, ¿no? Esa es como la lógica. Entonces, de ahí se inventaron unas presiones, que pues más que inventarlas, las descubrieron. Entonces, a nivel del capilar va a haber una presión que quiere que el agua salga y otra que no quiere que el agua salga. ¿Listo? La que quiere que el agua salga se llama la presión hidrostática del capilar. ¿Listo? Presión hidrostática del capilar. ¿Listo? Perfecto. Y la otra que quiere que el agua no salga se llama la presión oncótica del capilar, que está dada por las proteínas. ¿Listo? Por eso es oncótica. Entonces la presión oncótica del capilar. Entonces básicamente acá el agua está empujando. ¿Listo? Lógico, si ustedes cogen un globo y lo llenan muchísimo, pues el globo se explota, ¿no? Por la presión del agua. Lo mismo pasa acá. Como los vasos sanguíneos están llenos de sangre, llenos de agua, esa agua está constantemente empujando las paredes de los vasos sanguíneos. Y ese empuje se llama presión hidrostática del capilar. Sin embargo, el agua no logra salir fácilmente porque hay otra presión que se le opone, que es la presión oncótica del capilar. Entonces, estas proteínas son como imanes para el agua, o sea, son osmóticas. Estos tienen la capacidad de atraer agua. Entonces, ellas detienen un poco al agua de salir. ¿Listo? O sea que entonces podemos decir que la presión hidrostática del capilar es el agua empujando las paredes queriendo salir. Y la presión oncótica del capilar es la proteína deteniendo el agua para que no salga. ¿Listo? O sea que si hay más proteínas que agua, pues el agua no sale. Y si hay más agua que proteínas, pues el agua sí sale. Sencillo. Lo mismo pasa con el intersticio. Él también tiene su agua que quiere salir o que quiere entrar, mejor dicho. Y tiene sus proteínas que no quieren que el agua se vaya. ¿Listo? O sea, también hablamos de una presión hidrostática del intersticio y de una presión oncótica del intersticio. ¿Listo? O sea que nuevamente lo mismo. Acá es el agua tratando de entrar al vaso sanguíneo. Y ahí son las proteínas tratando de que el agua no entre, sino que se quede con ellas. O sea que la presión hidrostática del intersticio va en contra de la salida de esta agua, ¿sí ven? Porque se chocan. Entonces, esas dos están en competencia. Por ende, la presión hidrostática del intersticio sería antagonista de la presión hidrostática del capilar, ¿verdad? Lógico, si en un lugar quiero sacar agua y el otro también, pues se chocan y pues termina ganando ¿cuál? Pues el que tiene más fuerza. Y lo mismo pasa acá con las oncóticas. La oncótica no quiere que esta salga y esta oncótica no quiere que esta salga. Entonces, ella está a favor de que no salga y ella está a favor de que no se meta. O sea, ellas también son antagonistas, ¿no? Porque mientras esta jala a ambas aguas, esta también trata de jalar a ambas aguas. ¿Listo? Porque no olviden que son osmóticas, o sea, tienen la capacidad de jalar el agua. ¿Ese concepto me lo entendieron bien? ¿Todo súper? ¿O quieren que lo repita de una forma diferente? Vale, entonces todo bien. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces ya entendiendo esto, pues vamos a avanzar mucho más fácilmente. Entonces esto lo vamos a extrapolar pues a nivel de riñón.
Entonces, a nivel de riñón, ¿qué sucede? Puede estar el glomérulo, que sería el capilar, y puede estar la cápsula de Bowman, que sería el intersticio, ¿no? Por ende, habrá entonces una presión hidrostática glomerular y una presión oncótica glomerular. Y habrá una presión hidrostática de la cápsula de Bowman y una presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que acá se filtre, o sea, que pase sangre o pase filtrado de la arteriola, o sea, del glomérulo a la cápsula de Bowman. O sea que acá todo lo vamos a hablar en términos de ¿está a favor de que se filtre o está en contra de que se filtre? ¿Listo? O sea, si quiere que pase el capilar a cápsula de Bowman, decimos que está a favor. Si no quiere que pase de capilar a cápsula de Bowman, sino que quiere otra cosa, decimos que está en contra. ¿Listo? A favor o en contra de la filtración. Entonces, si hacemos el esquemita acá, si el glomérulo tiene una presión hidrostática, digamos, de 60 milímetros de mercurio, la presión oncótica del glomérulo es de 32 milímetros de mercurio. Si la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de, digamos, 10 milímetros de mercurio, y la presión oncótica de la cápsula de Bowman es de 0, porque no olviden que no pasan proteínas, o sea, acá no deberían haber proteínas. ¿Listo? No deberían haber proteínas. Entonces, para que se lo aprendan, siempre es una pregunta capciosa. ¿Cuál es la presión oncótica de la cápsula de Bowman? No hay presión oncótica en la cápsula de Bowman, ¿por qué? Porque en teoría, en un paciente sano, no se debería de estar filtrando las proteínas. De tal forma que, pues están funcionando adecuadamente lo que ya les expliqué del filtro, está funcionando adecuadamente la membrana basal, está funcionando adecuadamente los podocitos. Por ende, teóricamente no debería haber, bajo ningún contexto o bajo ninguna circunstancia, una filtración de proteínas en un paciente sano. ¿Hay filtración de proteínas? Sí, todos los días lo vemos en los pacientes. ¿Pero por qué es? Porque están enfermos. ¿Listo? Eso sería como la lógica de lo que estamos hablando. Entonces, tomando en cuenta esto, como yo les decía, la presión hidrostática del glomérulo quiere ir a favor de la filtración. ¿Por qué? Porque es esa, presión hidrostática del glomérulo. Entonces, acá está a favor. Ahora, ¿las proteínas dentro del glomérulo quieren que el agua salga? No, las proteínas quieren que el agua se quede con ellas. O sea que la presión oncótica del glomérulo va en contra de la filtración. Ahora hablemos de las de cápsula de Bowman. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman no va hacia acá, sino que va hacia allá. O sea que está en contra de la filtración. ¿Listo? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman está en contra de la filtración. Porque va en sentido contrario al que va la presión hidrostática glomerular. Y la presión oncótica glomerular, digo, de la cápsula de Bowman, pues no suma ni, digamos, resta. ¿Por qué? Porque es 0. Pero si hubiera presión oncótica de la cápsula de Bowman porque el paciente está enfermo, la presión oncótica de la cápsula de Bowman iría a favor de la filtración. ¿Por qué? Porque no quiere que este interrumpa esto. Entonces este detiene al agua y antes favorece que el agua pase más fácilmente. O sea, lo atrae. ¿Listo? Entonces es importante que tomen todo eso en cuenta. Entonces hasta ahí vamos bastante bien. Ahí ya vimos la lógica de la filtración. Vimos entonces cuánta sangre se filtra. Vimos entonces qué es lo que hace que se pueda dar la filtración. Vimos entonces qué es el filtro propiamente dicho. Y vimos entonces pues todo eso. Hay que decir algo importante.
si se dan cuenta, la presión hidrostática glomerular es bastante alta. O sea, es muy alta, ¿verdad? O sea, 60 es muy alta. Por ejemplo, comparado con otro capilar, que los capilares regularmente tienen de 30 a 35. Pues así se dan cuenta, verdaderamente, la presión hidrostática del glomérulo comparado con las otras presiones hidrostáticas de capilares es realmente muy alta. ¿Y por qué es tan alta? Básicamente es alta por tres motivos principalmente. ¿Listo? El primero es porque la arteriola aferente es más ancha que la arteriola eferente. Y ustedes dirán, ¿y eso qué carajos tiene que ver? Pues lo siguiente. Como la arteriola eferente es más angosta, el riñón se ve algo así. Si esta es la aferente y esta es el glomérulo y esta es la eferente, pues entonces acá sucede una situación, que siempre pongo el mismo ejemplo. Si ustedes están, por ejemplo, digamos, en una habitación, ¿listo? Digamos que están en una habitación. Y esta habitación tiene una entrada muy grande, pero tiene una salida pequeña. Pues ¿qué va a suceder? Que mucha gente va a entrar, pero luego para salir van a salir mucho menos. Eso que va a hacer que la gente se acumule en la habitación, ¿verdad? Y mucha gente acá pues aumenta la cantidad de personas que están en la habitación. Entonces lo mismo pasa con esto. Si la arteriola aferente es mucho más gruesa que la deferente, pues entonces llega mucha sangre, pero sale poquita sangre. Entonces toda la sangre se acumula acá. Y eso lleva a un aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Precisamente porque la presión hidrostática es dada por el líquido. Entonces si hay más líquido, pues hay mayor presión hidrostática glomerular. Y ustedes dirán, bueno, bacano, pero eso para qué sirve. Pues de la siguiente forma. Esta arteriola eferente es más angosta gracias a principalmente una hormona, ¿listo? Que es la angiotensina 2. ¿Cómo así? O sea que si no tenemos angiotensina 2, esta se hace más grande. Y si se hace más grande, disminuye la presión dentro del glomérulo, ¿no? Y si se hace que se disminuya la presión, pues entonces se va a filtrar menos, ¿no? Si por ejemplo ya fuera 50, pues sería por ejemplo 50 menos las que se interponen, 32 y menos 10, daría que solo está filtrando 8 milímetros de mercurio. Mientras que con 60, si fuera de 60, pues tenemos 60 que quiere salir, por eso lo ponemos positivo, y le restamos las que no quieren que salgan, 32 y 10. O sea que me da el caso de 18. O sea, mucho más, ¿sí se dan cuenta? Entonces, verdaderamente, es que esta arteriola eferente mantenga contraída es muy importante para mantener la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y por eso precisamente es que el sistema renina angiotensina aldosterona lleva a la producción de angiotensina 2 para que eso se evite. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la importancia clínica de eso? Que los fármacos que inhiben el sistema renina angiotensina aldosterona, como por ejemplo los YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARAT2, los antagonistas, los receptores de angiotensina 2, pues esos que tienen que inhiben a la angiotensina, y entonces si se inhibe, pues se disminuye la tasa de filtración glomerular. O sea que estos fármacos antihipertensivos también hay que tratarlos con un poquito de cuidado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? De la arteriola eferente. ¿Listo? También sistémica, pero sobre todo la que más nos interesa es la de la arteriola eferente. ¿Listo? Y eso me lleva a aumentar la presión hidrostática glomerular porque la sangre, como no sale fácilmente, se me acumula en el glomérulo y entonces eso ayuda a la filtración. Y ustedes dirán, bueno,
¿Y por qué carajos esta aferente no la ataca la angiotensina 2 también? Sí la ataca, solo que la arteriola aferente está protegida por dos sustancias. ¿Listo? Una sustancia que se llama óxido nítrico y otra sustancia que se llama prostaglandinas E2. ¿Listo? Y entonces, miren, acá viene otra correlación clínica, algo bastante importante que ustedes tienen que saber. ¿Qué es? Si yo le doy a mi paciente algo que me inhiba este, o sobre todo que me inhiba este, como por ejemplo los AINES, pues ¿qué puedo hacer? Que entonces, si le doy, digamos, AINES, que ustedes saben que inhiben la ciclooxigenasa, sobre todo AINES no selectivos, como el ibuprofeno, el naproxeno, que me inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2, pues entonces no se me produce prostaglandina E2, y si no se me produce, quedamos así. Quedamos con tanto arteriola aferente como con arteriola eferente contraídas. Y si ambas están contraídas, pues si llega poquito, sale poquito, y pues también se filtra poquito, ¿no? Entonces también eso me puede disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? O sea que con el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, el diclofenaco, todos estos que ustedes conocen, pues hay que tener bastante cuidado. Eso sobre todo en pacientes que tengan ya una injuria renal o que tengan antecedentes pues, de una enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso. Ahora, entonces ahí todo súper bien, ¿no? ¿Alguna duda? No, ninguna. Vale, perfecto. Entonces, si quieren, para que no se cansen, no se fatiguen visualmente, vamos a descansar 2 minutos, 3 minutos. ¿Listo? Nos vemos a las 9:25 y continuamos. ¿Listo? Entonces nos vemos en Gracias. 4 minuticos. Perfecto.
Listo, chicuelas, vamos a continuar. ¿Ya están listas? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya hablamos entonces de uno de los factores que ayuda a que la arteriola deferente esté contraída, la arteriola deferente esté dilatada, y que entonces haya una buena filtración, o sea, una gran presión hidrostática glomerular que me ayuda a filtrar la sangre a través pues, del filtro que ya vimos porque está compuesto. Otros dos factores que, digamos, vamos a pasar un poco más superficialmente son los siguientes. Entonces dijimos que son tres factores. Uno es que la arteriola eferente tiene menor diámetro que la arteriola aferente, que tiene más diámetro, ¿verdad? El segundo es que el capilar glomerular tiene una gran superficie de filtración. ¿Listo? ¿Cómo así? Como el capilar está enrollado varias veces sobre sí mismo, pues entonces hay muchos lugares a los cuales se puede filtrar. Muy diferente a que si el capilar fuera así. Si el capilar fuera así, solo se filtra acá, ¿no? Pero como está enrollado varias veces, pues ayuda a que haya mucha más superficie de filtración. Y el tercer factor, que es muy importante también, es que hay unas células que me ayudan a regular, digamos, como que esa superficie de filtración, que se llaman las células mesangiales. ¿Listo? Para que las tomen en cuenta. Las células mesangiales. Entonces, las células mesangiales son como una manita, como así. Digamos que el ejemplo que yo siempre pongo es que son como una manita, o digamos que están como entre unos deditos. ¿Listo? Si estos deditos fueran como el glomérulo, las células mesangiales están como por acá. ¿Listo? Y ellas tienen la capacidad de hacer, entonces acá es necesario que me miren la mano. ¿Listo? Si ese es el glomérulo, ellas tienen la capacidad de hacer que haga así o haga así. ¿Listo? O sea, que filtre más o que filtre menos. O sea, que esas células mesangiales tienen la capacidad de regular también la tasa de filtración glomerular. O sea, que las células mesangiales actúan como reguladores de la tasa de filtración glomerular y además tienen otras funciones como por ejemplo, que la vamos a ver a continuación, como por ejemplo, 1. Actúan como fagocitos. 2. Pueden actuar como fibroblastos. Y ellas son las que pueden llevar precisamente a la enfermedad renal crónica, que lo veremos un poco más adelante. Y 3, puede regular la tasa de filtración glomerular, ya que ellas actúan como células contráctiles. ¿Listo? Entonces, la tasa de filtración glomerular es alta gracias a que la presión hidrostática glomerular es alta. Y la presión hidrostática glomerular es alta porque primero, la deferente es más angosta que la aferente. Porque segundo, el capilar glomerular tiene una gran superficie de intercambio porque está enrollado varias veces sobre sí mismo. Y tercero, porque hay unas células que se llaman las células mesangiales, que precisamente mesa es que están como entre, ¿listo? Y angiales hace referencia pues a que están relacionadas con los vasos sanguíneos. O sea, son mesangiales porque están entre los vasos sanguíneos. ¿Cuál vaso sanguíneo? El glomérulo. ¿Listo? Entonces, el tercer punto son estas células mesangiales, que entonces van a actuar regulando la tasa de filtración glomerular contrayéndose. Van a actuar también como fagocitos y también como fibroblastos. Entonces ahí vamos súper bien.
Entonces ahí vimos el primer proceso de riñón, que es la filtración. Ahora, no vamos a hablar completamente de reabsorción, porque pues es un tema denso, entonces puede que para ustedes sea, digamos ahorita que están cansadas, pues no lo cojan tan bien. Pero sí vamos a hablar de un técnica que es bastante fácil, que es el transporte celular, ¿listo? Y los tipos de transporte que tenemos. Entonces, para hablar de transporte celular tenemos primero que clasificarlo, ¿listo? Entonces decimos que tenemos transporte pasivo y transporte activo. ¿Listo? Transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Que el transporte pasivo no usa energía, el transporte activo sí usa energía. Súper sencillo, ¿verdad? Súper sencillo. Y entonces, ¿esto en qué me favorece? Que el transporte pasivo tenemos dos subtipos, que es transporte pasivo no mediado y transporte pasivo facilitado. ¿Listo? Y en la segunda es que el activo tiene tres tipos. Hay transporte activo primario, transporte activo secundario y transporte activo terciario. ¿Listo? Primario, secundario y terciario. Y acá hay mediado y facilitado. ¿Cuál es otra característica importante? Que el transporte pasivo no usa ATP porque va a favor del gradiente. ¿Listo? Va a favor del gradiente. Mientras que el transporte pasivo, mientras que el transporte activo sí usa ATP porque va en contra del gradiente. ¿Listo? Ahora, entendiendo eso, vamos entendiendo casi todo. ¿Cómo así? Entonces empecemos por el pasivo. O primero, empecemos por lo básico, ¿no? Hablemos de qué es un gradiente. Entonces, ¿qué es un gradiente? Básicamente lo siguiente. Un gradiente es básicamente la diferencia de acumulación de una sustancia que está separada de otra sustancia por una membrana. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues lo siguiente, que si yo tengo una célula y tengo la misma sustancia, ¿listo? Siempre es la misma sustancia. O sea, esta sustancia y esta sustancia son iguales. Lo único que las diferencia es que están separadas por una membrana que no pueden atravesar, ¿listo? Entonces, si por ejemplo yo tengo acá sodio y tengo sodio acá, estoy diciendo entonces que tengo una sustancia y otra sustancia. Súper sencillo. O sea que entre esas dos sustancias tiene que haber un gradiente. ¿Por qué? Porque están separadas por una membrana, que es la membrana celular. Ahora, ¿qué es el gradiente propiamente dicho? Les dije que era la diferencia de la acumulación, ¿no? Entonces, si tengo poco sodio acá, pero tengo muchísimo sodio por fuera, tengo una diferencia, ¿no? Esta diferencia será entonces el gradiente. Entonces acá yo puedo decir, tengo un gradiente de sodio. ¿Por qué? Porque tengo más sodio afuera de la célula que dentro de la célula. ¿Y por qué este sodio no se mezcla con el otro sodio? Porque hay una membrana que los está separando. Y entonces, entendiendo qué es un gradiente, podemos hablar del principio básico
de todos los gradientes. ¿Listo? Que es que siempre la sustancia quiere ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. ¿Listo? O sea que en este caso el sodio querría salir o querría entrar, ¿no? En este caso el sodio querría entrar, ¿verdad? Porque iría de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. ¿Eso me lo entendieron bastante bien? ¿Alguna duda con respecto a los gradientes? Vale, perfecto. Entonces, ya que saben un gradiente, ¿qué es un gradiente? Pues saben prácticamente todo lo que tienen que saber para poder entender los temas que vamos a ver de ahora en adelante en renal. Pero entonces vamos a hablar antes de los transportes activos y pasivos. ¿Listo? Entonces, acorde a esta definición, si yo dejo que el sodio entre, si yo dejo que el sodio entre, diría que va a favor del gradiente, ¿no? O sea que sería un transporte pasivo. Pero en cambio, si yo tratara de sacar el sodio de donde hay menos a donde hay más, o sea, opuesto a la regla de los gradientes, yo diría que este es un transporte activo. Entonces, súper bien. Ahora, el transporte pasivo, entonces ahora vamos a hacer otra vez el esquema mucho más sencillo. Entonces, el transporte pasivo será a favor del gradiente. O sea, de donde hay más a donde hay menos. Y entonces puede ser de dos tipos. No mediado, cuando la sustancia puede atravesar la membrana. O puede ser mediado, cuando la sustancia para atravesar la membrana necesita un canal o un transportador que le ayude a pasar. ¿Listo? Entonces necesita una proteína que le ayude. Que le ayude a atravesar la membrana. Súper sencillo. Ahora vamos a hablar de los activos. Entonces en este caso queremos hacer lo contrario, queremos ir en contra del gradiente. Entonces, por ejemplo, ahora quiero sacar la sustancia de donde hay más, digo, de donde hay menos, hacia donde hay más. Entonces lo puedo hacer principalmente de dos formas, ¿listo? El transporte activo terciario, por ahora lo vamos a dejar en stand-by, ¿listo? O sea, no vamos a profundizar en él por ahora. Por ahora los que más interesan van a ser estos dos. Entonces, el primario, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre el transporte activo primario y el transporte activo secundario? Que el transporte activo primario utiliza el ATP de forma directa. Mientras que el transporte activo secundario utiliza el ATP de forma indirecta. O sea que entonces, si este es el primario, este lo hace utilizando el ATP de 1, ¿listo? O sea, utilizando el ATP de 1. O sea, usa el ATP y lo vuelve ADP. O sea, lo utilizó. Ese transporte sobre todo de las bombas, ¿listo? De las bombas, como la bomba sodio, potasio, ATPasa. O por ejemplo, también de las bombas de hidrogeniones o todo tipo de bombas que conozcas, ¿listo? ¿Y por qué tiene que utilizar energía? Porque digamos que, por ejemplo, la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué quiere hacer la bomba sodio, potasio, ATPasa? Sacar 3 de sodio, ¿no? Y ustedes saben que hay menos sodio dentro de la célula
que fuera de la célula. Entonces yo quiero pasar de donde hay menos a donde hay más, o sea, en contra de gradiente, la bomba tiene que utilizar el ATP de forma directa, o sea, se come el ATP, por eso es ATPasa, y saca eso en contra de gradiente, o sea, tiene que hacer un esfuerzo para poder sacarlo, porque digamos que va como en contra de la naturaleza, o sea, de lo que quiere hacer el gradiente, ¿listo? Y ahora hablemos del secundario. Este sí necesito que se lo aprendan bien, 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 y ya es el último tema que vamos a ver hoy, ¿listo? Este secundario depende nuevamente, como les digo, de los gradientes. Pero entonces, ¿cómo funciona este? Este funciona de una forma muy curiosa, ¿listo? Acá va a haber dos sustancias. Digamos, por ejemplo, sodio y glucosa, ¿listo? La característica del transporte activo secundario es que moviliza dos sustancias. Una que sí quiere entrar y una que no quiere entrar, ¿listo? Lo que hace el transporte activo secundario es que utiliza el gradiente de la que sí quiere entrar para llevarse, para jalar a la que no quiere entrar. O sea, acá el sodio que quiere entrar, porque pues ustedes saben que hay más sodio afuera que adentro, pues el sodio quiere entrar, ¿no? Quiere seguir el gradiente. Pero la glucosa no, porque acá hay más glucosa que acá, o sea, va en contra del gradiente, o sea, esta sí no quiere entrar. Entonces el sodio la coge y la entra a la fuerza. O sea, jala a la que no quiere entrar. ¿Listo? Y entonces es súper sencillo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que entonces acá tenemos dos tipos de transportadores. Tenemos sin porte o antiporte, o cotransportadores o contratransportadores. ¿Listo? Sin porte es el mismo cotransportador. Antiporte es el contratransportador. Entonces, si el sin porte, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que en el sin porte ambas sustancias van en el mismo sentido, como acá. Esto sería un sin porte. Tanto el sodio como la glucosa entran. ¿Qué sucede con el antiporte? El antiporte, una sustancia sale y una entra, o sea, van en diferentes sentidos. En diferentes sentidos. Entonces, por ejemplo, acá sería como si, digamos, esta es la salud. Acá tengo el hidrógeno y acá tengo el sodio. El sodio quiere entrar, pero el hidrógeno no quiere salir. Entonces el sodio entra y con la fuerza de este sodio se saca el hidrógeno en contra de su voluntad. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, uno entró y el otro salió. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos todo bien. El último concepto ya para acabar es, estos medios de transporte secundarios dependen de los primarios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que el sodio quiera entrar? Pues que hay más sodio afuera que adentro, ¿no? ¿Qué pasaría si yo uso mucho esto? Pues terminaría habiendo mucho sodio también adentro, ¿no? O sea, si el sodio sigue y sigue entrando, va a llegar a un punto donde tanto adentro como afuera va a haber la misma cantidad. O sea, si yo sigo meta y métale sodio a la célula, va a haber un punto donde va a haber la misma cantidad de sodio en la célula que afuera. Entonces, ¿el sodio va a querer seguir entrando? No, porque ahorita están en iguales concentraciones. Entonces, acá es donde llega la importancia del primario. El primario me va a sacar siempre el exceso de sodio que entre para que siga habiendo poquito sodio adentro, para que haya poquito sodio adentro. Y entonces el sodio nunca se canse de entrar. ¿Listo? Porque algo, nunca pierda
el gradiente. ¿Listo? Entonces hasta ahí todo súper bien, muchachas. ¿Alguna duda? Vale, perfecto. ¿Todas bien? Amanda bien, Daniela bien, Valeria bien. Sí, José, gracias. Sí, bien. Vale, ¿y Valeria también? ¿Todo good? Entonces, ya siendo este el caso, hasta aquí estamos bien. ¿Listo, muchachas? Entonces, si quieren, ya ahorita les envío el tablero pues para que lo puedan revisar. Sí, Y por favor. pues, listo, perfecto. Y entonces, ya para que revisen el tablero y ya quedamos hasta acá para que puedan descansar y ya la próxima se les haga un poquito más extensa, pues para abarcar temas un poco más complejos, ¿listo? Ahorita los abarcaríamos, pero pues son temas muy densos, entonces no quiero dejárselos como a la mitad, ¿listo? Entonces quedamos hasta acá. ¿Listo, muchachos? Entonces estamos hablando. Yo ahorita les envío esto. Bye, bye. Muchas Vale, gracias, súper José. bien. Muchas Vale, gracias. hasta luego.